La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radiocultural. La mente sana del dial. La única certeza. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos una tarde, como todos los lunes, en este nuevo espacio dedicado a conversar sobre aquello que nos importa, aquello que nos duele en este caso, y que también nos moviliza como sociedad, como entorno de un ambiente mucho más grande: la salud mental y el bienestar comunitario. Antes de iniciar nuestro programa La Única Certeza, a nombre del programa y a nombre de la Asociación de Psicólogos Clínicos de Tungurahua, queremos expresar una nota de pesar por la pérdida de nuestro querido ex prefecto de la provincia, el ingeniero Fernando Naranjo Lalama, una de las personas más gratas, de más grata y añorable recordación para la provincia y creo que para la zona 3. Extendemos un fraterno y un efusivo abrazo a su familia y con la certeza de que su memoria y su legado perdurará por muchas generaciones más para quienes tuvimos el agrado de tratarlo y conocerlo. La única certeza. La violencia contra la mujer no es un problema privado, es una herida social que nos involucra absolutamente a todos los actores sociales. La temática de hoy que vamos a tratar habla acerca de lo que, como dicen, nunca es demasiado cuando es un tema muy importante. En este caso, la violencia ejercida en contra de la mujer ha sido tratada ya en diversos programas alrededor del mes, y queremos cerrar el mes continuando con esta temática, tener un abordaje un poco más amplio, un poco más profesional y un poco más de mayor amplitud, digámoslo así, para tener una visión actualizada, una visión profesional, una visión científico-técnica, podríamos decirlo, acerca de esta problemática que nos involucra y nos, lamentablemente, nos da parte a todos. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radiocultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Y bueno, hoy queremos saber, comprender y analizar un poco cómo se manifiesta la violencia hoy en día, qué está fallando a nivel de instituciones tanto públicas, tal vez privadas o colectivos sociales, en lo que es su ejercicio, su actividad en la sociedad común hoy en día, y cómo cuidamos la salud mental de las víctimas y de sus familias, que es algo también muy importante y muy necesario conocer. Y para eso contamos la tarde de hoy con tres queridos amigos, tres queridos invitados, que les vamos a dar paso uno por uno. Empezamos con nuestro querido Oscar Pérez. Como ustedes ya le conocen, él es psicólogo por la Universidad Técnica de Ambato, es máster en psicoterapia por la Universidad Internacional SEC y adicional también actualmente funge sus labores dentro de la Fiscalía del Estado como parte del programa de protección a víctimas y testigos. Estimado Oscar, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están participando en este momento de esta construcción de salud mental. Bien, para hablar sobre temas de violencia siempre hay que quitarnos un estigma y un tabú que socialmente se ha generado, pues el tema de violencia está en todo momento ahora, incluso atrás. Formado la situación ya no únicamente es violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, sino ya venimos a un elemento un poco en lo virtual, la violencia de género digital, que implica algunos retos realmente, no solo en el tema legal, sino en el tema terapéutico y social, que nos deja muy realmente preocupados. ¿Por qué me centraré en este tema? Porque la violencia de género digital implica el desconocimiento del agresor
escudado, enmascarado a través de redes sociales o de mensajes. Y eso nos deja en un limbo realmente dentro del proceso terapéutico en primera instancia. No algo constante. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente el trabajo terapéutico va a tomar otra misión, otro objetivo, no únicamente el poner límites ante un agresor, sino también el tema de darle los recursos psíquicos de afrontamiento, mecanismos y herramientas que le impidan a la persona caer en estados o situaciones depresivas, angustiosas o cualquier otra sintomatología vinculada a la violencia. Entonces mira cómo también en la actualidad nosotros debemos también trabajar en adaptarnos a la situación. Ahora, seguimos hablando de violencia y desde el estigma y el tabú también debemos romper la idea de esto de la normalización. Pero más allá, igual, esto es para cuestionarnos un poquito desde la parte de salud mental. Hay otro tema que es la normatización. No solo normalizar este comportamiento hostil y bueno, la violencia que es toda transgresión hacia otra persona, de todas las formas incluso, una situación asimétrica de un supuesto poder, y supuesto es porque a veces la persona que agrede tiene este componente de creerse que tiene un poder, que está sobre la norma, que está sobre la sociedad, y realmente esas cosas no son. Y ahí es el trabajo terapéutico. Entonces, nosotros también trabajamos desde romper esta normalización, pero también la normatización, cuando hablamos en contextos familiares, donde la familia exige un comportamiento o exige permanecer en un contexto. Entonces creemos que es un mandato el tema de la violencia, lo transgeneracional, por ejemplo. Y es ahí donde nosotros con la parte de salud mental y los procesos psicoterapéuticos debemos trabajar. Ahora, el tema es muy apasionante. El tema también involucra el qué hacemos, no solo la parte psicoterapéutica. Y es ahí donde la violencia de género debe tener un trabajo intersectorial. No únicamente el tema de juzgados, no solo el tema de la parte psicoterapéutica, la intervención, sino también el tema de cuáles son las redes de apoyo que debemos brindar, no solo a la víctima, porque ahí viene la palabra también muy fuerte que debemos trabajarla: sobreviviente de violencia de género. ¿Por qué este tema de sobreviviente? Es porque no sabemos que esa parte que en lo posterior pueda transformarse ya en un femicidio. Entonces mira cómo es esencial abordar este tema, no desde el miedo, no desde la idea de tener el tabú y el estigma de salud mental y violencia de género, sino hablarlo como se deben las cosas, darle un nombre adecuado para ahí sí trabajar en conjunto. Y ahí viene la parte intersectorial. No solo es estos elementos que menciono, también es política pública, también es el tema de la familia. Siempre me van a escuchar hablar que la familia es el eje fundamental de la sociedad incluso, y mucho más en estos casos, porque la persona víctima, sobreviviente, al no encontrar redes de apoyo, ¿qué va a surgir? ¿Qué pasará? Se encapsula o simplemente no actúa en la búsqueda de salir de ese ciclo de violencia, del círculo de violencia, y tampoco tiene ese apoyo para salir incluso y limitar a su agresor. O en este caso también el tema de la violencia de género digital, el poner límites que también implicaría. Entonces mira cómo todos estos elementos convergen en una situación que es muy importante, es poner límites a estos comportamientos de una dinámica asimétrica entre las personas también. Bueno, justamente tú tocabas y mencionabas un par de temas que considero son muy importantes acerca de esto de la normalización y la normatización de conductas. Pero como sociedad, como núcleo de la sociedad, la familia en sí, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos nosotros actuar o dinamizar a la familia cuando la familia le otorga a la mujer roles, digámoslo así, un poco estereotipados de antigüedad, de añoranza, de que la mujer no dice esto, la mujer no opina, la mujer no habla, la mujer no siente, la mujer solo cocina, lava, plancha y atiende a su esposo en la cama? Y generamos hoy en día, tenemos, o sea, yo me he alarmado la semana anterior, en consulta tuve una paciente que normalizaba una violación de parte de su esposo. ¿Ya? Me comentaba que ella ya lleva sin intimidad más o menos unos 2 años,
pero que el domingo él sacó a los niños del cuarto, se metió a la cama y abusó sexualmente de ella. Entonces yo hablaba, digo, ¿y por qué dejó pasar eso? ¿Por qué lo permitió? Es que es mi esposo, es que es mi pareja y está bien. Me dijo eso, bien. Está bien. Entonces, como grupo profesional, como grupo de salud mental y como sociedad en sí, ¿cómo poder desmitificar esta idea que tiene la familia? Bien, dentro del proceso terapéutico nosotros siempre tomamos en cuenta el llamarlo a las cosas como son, el darle un nombre al acto. El acto es la agresión. Dentro de los micromachismos, incluso que vienen a ser estos elementos, el tema de los roles que se ha venido dando igual, es una transformación que debemos tener dentro de la sociedad. Pero ¿cómo partimos de esto? No solo el proceso psicoterapéutico, cuando ya existe la sintomatología anclada a esta situación, sino también crear espacios de prevención. Y cuando hablo de prevención, no únicamente es el tema de prevención terciaria, secundaria, cuando ya aparece el conflicto, el problema, sino también espacios primarios, cuando debemos en la escuelita educarles no solo en valores, sino también en respeto. Aquí la parte fundamental no es únicamente el tema del machismo, este comportamiento hostil, agresión y todo eso, sino también es crear estos espacios de respeto en comunidad. Y qué mejor en nuestros niños, donde ellos pueden aprender a que todos los seres humanos merecen respeto. Y ese respeto, ¿cómo se lo logra? A través del ejemplo. Entonces, mira, hay que tener mucho cuidado también cuando transmitimos aprendizaje a nuestros hijos, a nuestros alumnos o también a nuestra parte social. Es cuidar mucho cómo nos expresamos. Y ese es el tema que a mí me genera controversia, porque ¿qué pasa si yo no elaboro mis conflictos emocionales? ¿Qué pasa? Lo llevo a mi hijo, a mi sociedad, a mis alumnos, y voy repitiendo este ciclo y cada vez se va transformando más y más. Pero si nosotros desde una primera instancia, que es la infancia, cortamos todos estos comportamientos tabú, estigmas, la minimización y todos estos elementos que desencadenan la actualidad, ¿qué crees que pase? Va a cambiar, pero debemos trabajarlo de forma consciente, congruente y también a través de varias instituciones. Ojo, y no solo digo instituciones públicas ni privadas, instituciones implica la familia, no solo familia nuclear, familia ampliada. Entonces ahí es donde realmente se va a dar un cambio, cuando rompamos también la idea de violencia. Nosotros estamos en un contexto que creemos que porque nuestra pareja nos pide la clave de acceso al WhatsApp, ay no, qué romántico, me cela, y no, eso es ya una parte de violencia. Cuando emite ya un criterio hacia nuestra imagen corporal, hacia nuestro comportamiento, nuestro criterio o temperamento, ¿qué surge ahí también? No, romantizamos muchas cosas y ese es uno de los errores más grandes que tenemos, pero no nos damos cuenta que esa es parte de la violencia y es ahí donde creemos el tema de normalizar y normatizar. Es ahí donde apuntamos. El llamar al acto como es. Listo. Bueno, justamente tú mencionas algo que es muy importante, el hecho de romper ese ciclo, ese patrón, digamos, conductual, verbal que se genera desde la comunidad. Entonces, como comunidad, ¿cómo nosotros podemos frenar y cómo se está reproduciendo actualmente la violencia? Bien, ¿cómo se reproduce? Para eso debe existir un agresor como antecedente que no es abordado. Ahí viene un tema también importante que algún rato lo hablamos en un foro. Es que ¿por qué no se brinda asistencia terapéutica también al agresor? Algo controversial también, porque incluso hablaríamos desde una asistencia a lo psicopático, a los traumas de esa persona, a la regulación de emociones, a la regulación psíquica de ese ser. ¿Y qué pasa? Vamos ahí a mitigar muchos elementos. Controversial, pero real. Entonces, por ejemplo, nosotros también el tema de repetir conductas, debemos ser conscientes de esto. Y de esa forma parte sí el frenar, sobre todo en el proceso, y aquí viene la terapia
a lo familiar, lo sistémico. Es importante que no es solo la persona que es víctima o sobreviviente, es el entorno familiar el que necesita ser abordado. Y ahí confundimos muchas cosas. Usted, persona víctima, vamos a trabajar para que ella no esté triste, para que también su sintomatología sea aliviada, disminuida. Ojo, en el proceso psicoterapéutico el alivio es una cosa, pero ya empezar a sanar es otra. No porque me desahogo y tengo la queja, el malestar, quiere decir que ya sané estos elementos. Sanar desde el punto psicoterapéutico, no lo hablo desde otro elemento. Y es ahí donde realmente empieza a tener los resultados. El trabajo intersectorial, voy a sostener eso también. ¿Qué pasa si el proceso terapéutico tiene... hay una falta, tiene algo que se suspende porque tal vez la persona ya no quiere ir, por todo el componente de violencia que implica? ¿Dónde están los seguimientos? ¿Dónde está el acompañamiento también? Las visitas, ¿dónde está también la Policía Nacional como parte importante, el que pueda proteger, acudir? O sea, esto es un engranaje absolutamente sensible y muchas veces puede ser criticado, pero si hablamos de empezar a generar un cambio abismal, importante y necesario en la sociedad por estas mismas cosas, debemos empezar desde esto, ¿sí? Desde romper la idea de la normalización, desde romper la idea de que solo la persona víctima sobreviviente es, no, aquí todos debemos trabajar en beneficio. Eso vendría a ser ya un cambio. Ahora, la persona víctima también tiene muchas sintomatologías y muchas situaciones como antecedentes, y la persona víctima sobreviviente muchas de las ocasiones deja y abandona el proceso terapéutico porque ya existe el periodo de luna de miel con el agresor, porque ya existe otro tipo de violencia también, por ejemplo la parte de lo material, lo económico, donde no, si denuncias yo te quito todo lo económico, por ejemplo, o viene algo más allá, las amenazas. Si haces esto, te voy a amenazar. Entonces, sin duda hay que entender, la violencia de género es multifactorial, es multimodal también, y se trabaja intersectorial y también inter y multidisciplinaria desde lo terapéutico. De ahí la parte legal, seguridad, también tendrán otros componentes que cada uno va a hablarlo y es lo importante en este espacio, pero desde lo terapéutico es esto. En otras palabras y en resumen, es el tema que la persona víctima sobreviviente podamos darle esa tranquilidad, esa seguridad desde nuestras herramientas como proceso psicoterapéutico, rompiendo la idea también de generar un estigma, un tabú. Esa palabra me van a escuchar muchísimo, pero también nosotros como terapeutas romper algunas cosas. Primero, nosotros debemos tener una formación, una pericia adecuada. No cualquier profesional puede abordar esos temas muy delicados, sobre todo porque puede generar una transferencia y contratransferencia en esos elementos. Terrible si es así, pero también es el tema de no emitir juzgamientos. Si la persona viene atravesando este tipo de violencia porque es también sistematizada, imagínate llegar a un espacio que se supone debe ser seguro, confidencial y acogiente, y si no es así, es por eso que muchas de las personas que son víctimas sobrevivientes dejan el proceso, y es donde nosotros también debemos reconocer estos espacios deben ser estrictamente abordados de la forma mejor posible a través de todo el conocimiento, y recordar también que cada persona tiene su propio universo. Ahora también, ¿cómo más se aborda? Sin duda, las redes de apoyo son fundamentales, y eso parte desde que la persona víctima conozca que sí hay gente que tiene apoyo. Justamente recordar eso, estimados oyentes, de que más allá de las redes de apoyo tenemos que empezar y partir nosotros como individuos, sabernos reconocer, sabernos estimar y darnos el espacio y el lugar que cada uno merecemos. Y si no podemos hacerlo, buscar ayuda. Para eso estamos los profesionales de la salud mental. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. Continuamos
Continuamos con nuestro programa, queridos oyentes, y ahora damos paso a nuestra segunda invitada, una muy estimada profesional, la doctora Shirley del Pilar Lozada Segura. Ella actualmente se desempeña como jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Tungurahua. Adicional a eso, también cuenta con distintas formaciones en jurisprudencia, especialista en justicia indígena, máster en Derecho Penal y Criminología, y cuenta con un diplomado en Administración de Justicia con criterio de género. Justamente es uno de los motivos por los que nos acompaña en la tarde de aquí. Estimada doctora, muy bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes, entrañables amigos con los que compartimos el panel y sobre todo esta inquietud. Comenzaré diciendo algo simple. Para mí es triste pensar que solamente por el Día de la Mujer y por el Día de la No Violencia abordamos estos temas. Nunca va a ser suficiente. Tengo amigos que viven cansados, que solo hablan de la mujer, que el hombre. A ver, pongamos los puntos sobre las IES. ¿Existe violencia dentro de casa? Sí. ¿Hay casos en los cuales los hombres son víctimas? Sí. Pero el 99% de los casos son mujeres. E históricamente ha sido así. Es por eso que, en relación al número de víctimas que tenemos, es necesario que el Estado adopte como política de Estado la prevención de violencia contra la mujer. Pero algo simple. Es contra la mujer y la familia. Las unidades de violencia no atienden solo a casos de violencia contra la mujer. Si bien son más visibles, son más notorios. Si viniese un caso que hemos tenido incluso en la Corte de violencia contra hombres, son atendidos con igualdad. Desde el inicio, desde el año 92 más o menos que empezamos las mujeres en esta lucha permanente, primero exigíamos una ley que vea nuestros derechos. En el 93 obtuvimos la primera ley para prevenir la violencia de género. Hemos caminado mucho, pero realmente hemos logrado leyes y no hemos logrado calar todavía en las mujeres. Y lo digo con mucha pena porque sí, yo entiendo, Protección de Víctimas de Fiscalía cumple su rol, pero estamos viendo algo. Nosotros como Administración de Justicia, como Fiscalía, entramos en casos cuando ya se está evidenciando la violencia. Deberíamos trabajar en prevención, deberíamos trabajar en crear en las mujeres la suficiente autoestima de sentirse valiosas. No es cuestión simplemente de buscar una red de apoyo, sino de decir basta. Basta cuando empiece el círculo de la violencia. Basta antes de que exista la luna de miel que referían. Es completamente cierto. Hemos visto casos de femicidios que entre las evidencias documentológicas hay boletas de auxilio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esperamos dar seguimiento a un caso y no tenemos el personal ni la institución que pueda encargarse de eso? Entonces, más allá de tratar el problema cuando ya se dan los primeros síntomas, las primeras consecuencias, sería importantísimo hacer una campaña ciudadana de prevención. Tratar de trabajar en autoestima de la mujer para mí es básico. Una mujer, una víctima que conozca sus derechos y sepa cómo ejercitarlos, podría, al primer síntoma, pedir ayuda y evitar que esto continúe. Porque, como ustedes bien saben, el círculo de violencia va a hacer que cada vez las actitudes violentas sean más graves, van aumentando. Y lo que queremos es evitar que lleguen a la cúspide, a la forma más violenta de agresión contra la mujer, el femicidio. ¿Cómo hacemos? Cortando a raya. Lastimosamente, y esto sí, me pareció interesantísimo lo que hablaba nuestro compañero sobre la normalización de conductas, pero lastimosamente esto es algo generacional. A nosotras nos criaron como hijas de casa, de que lo más importante era conseguir un marido que sea padre de nuestros hijos. Nunca nos enseñaron que debía ser compañero, confidente, que nos debía ayudar a desarrollarnos como seres humanas. ¿Y qué hicimos? Muchas mujeres optaron por buscar ser esposas. Y ustedes no tienen idea cuántas cosas aguantan esas mismas mujeres y cuánto callan, porque tienen temor a la sociedad, porque tienen temor a que la familia les dé la espalda, porque nos criaron para eso. Ustedes hablen cualquier momento con personas ya mayores. ¿Qué les dicen las abuelitas? Es que las mujeres nacimos para sufrir
Es que esto es así mismo el matrimonio. El matrimonio no es eso. El matrimonio es compartir entre dos seres humanos que se están desarrollando juntos. Poder hablar con una persona en igualdad de condiciones, sin que existan los estereotipos de género, sin que me digan como mujer, cállate. O qué estás haciendo aquí. O simplemente, lo peor para mí, que dejen de hablarme. Porque eso es invisibilizarme como ser humano. Y si permito que eso me afecte, me va a acabar mi autoestima. Qué bonito es verse al espejo y ver el reflejo de quien yo soy y poderme describir. ¿Quién soy yo? Sin compararme con nadie, sin juzgar. A mí me pagan para juzgar en la corte y eso es lo que hago, pero fuera de eso yo no tengo por qué juzgar a nadie. Y ese debe ser un ejercicio del que debemos compartir todos. Apoyar sí, pero el problema es que para apoyarle me tiene que pedir ayuda y para pedirme ayuda debe saber que está en riesgo y para eso debe conocer sus derechos y saber quién es. Si no partimos de la prevención, nunca vamos a acabar con este problema. No olvidemos que podemos tener las mejores leyes del mundo, podemos tener penas gravísimas. Ahora tenemos más de 40 años de prisión para los asesinatos, pero en cambio, antes del femicidio y el asesinato tenía igualdad pena. Actualmente, con las últimas reformas, el asesinato tiene más gravedad que el femicidio. Yo no entiendo por qué. Entonces sería más fácil, en vez de acusar de femicidio, hacerlo por asesinato y tendríamos más años de prisión. Pero, en el mejor de los casos, logramos una sentencia condenatoria. ¿Qué pasa con la mujer, con los hijos que quedaron? ¿Qué pasa con la familia? Somos familias nucleares. Estamos dejando una generación de huérfanos. Los padres rotos por la pérdida de la hija que tienen que hacerse cargo ya en tercera edad de niños. Esa es la problemática actual de la violencia. Es una lacra social gigantesca que merecería un trato permanente, continuo, sin ese cliché de ahora que dicen, claro, solo ustedes tienen derecho. Ahora se sienten minimizados. Como me molestan a mí en la oficina, solo el Día de la Mujer, solo ustedes se celebran. ¿Y nosotros cuándo? O sea, no es cuestión de competencia, nunca fue cuestión de respeto. Nosotras comenzamos esta lucha, no harán cuentas de la edad nomás, desde el 93. Pero cuando comenzamos la lucha, lo que pedíamos es ser tratadas en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones hemos logrado llegar a lugares donde antes las mujeres jamás hubieran podido llegar, en igualdad de condiciones. Los hombres no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de vida. No es mi enemigo, pero no voy a permitir que me haga daño, porque soy un ser humano con igualdad de derechos que él. Entonces, si yo permito que un hombre me pisotee a gusto, bueno, pues, ¿qué ejemplo estoy dejando para mis hijos? Por eso es que la prevención no puede ser solo desde las escuelas, tiene que ser desde las familias, porque como ustedes saben, los primeros años de vida determinan ya el temperamento, la forma de ser del muchacho. ¿Por qué hasta ahora cuando nace un niño todo el mundo se emociona? Cuando nace una niña nos dicen hasta chancletas. ¿Por qué hasta ahora nace un niño y corren a comprar ropa celeste? ¿Por qué mujeres ropa rosada? ¿Por qué? Todo eso es estereotipo de género, todo. ¿Por qué a las mujeres se nos imponen conductas establecidas que son aplaudidas para los hombres? Cuando un hombre traiciona, o sea, qué chévere, normalizamos. Y cuando una mujer hace eso, una sola vez puede hacer y se acaba socialmente. Esa es nuestra realidad. La igualdad se quedó en papeles porque el trato social no nos ha dado. Pero yo sí creo que la conciencia debería ir más allá. Tal vez sea negativa o en el sentido de que yo creo que solo la represión no va a cambiar la sociedad. Pero eso estamos viendo. En las últimas encuestas del INEC, 6.5% 6.5 por 10 mujeres en el país. Es decir, casi 7 mujeres de 10 aceptaron haber sido violentadas. Entonces, ¿de qué sirvieron todas las leyes? Desde el 93 estamos peleando por esto. Y no éramos como ahora que salen a calle y se visibilizan. No, antes nos reuníamos en grupos de estudio, mujeres profesionales, buscando los proyectos, analizando, discutiendo. Viajábamos a Quito, ahí sí a hacer marchas, nos movilizábamos y todo. Pero ¿y ahora? Yo iba a las marchas por la violencia, por el 8 de marzo, me acuerdo. Hasta que hace unos años fui y por primera vez me sentí discriminada por edad. Porque las niñas habían dispuesto que las señoras mayores que íbamos teníamos que estar cosiendo una colchita,
que unía pequeños retazos que habían traído las niñas que representaban la violencia y nos dieron aguja e hilo. O sea, ¿ese no es un estereotipo? No es solo las mujeres. Las mujeres mayores tienen 2 estereotipos en contra: ser mujer y la mayor edad. Y a pesar de la mayor edad, están en casa sirviendo a una persona que no le trata como igual. Eso hablo de la generación anterior, de mi generación para atrás. No es que estoy vieja, pero es una generación en donde nos formaron así. Actualmente doy clases en la universidad y veo a los muchachos mucho más abiertos, mucho más recursivos. Los jóvenes pueden hacer cosas. Sin embargo, los clichés y los estereotipos siguen. Sin embargo, los micromachismos son habituales. Sin embargo, cuando necesitan en una oficina que alguien sirve el café, siempre llaman a la mujer para que venga a servir el café, aunque sea en igual calidad de puesto, aunque sea una persona mi igual, tengo que esperar a que me sirva café. ¿Hemos cambiado como sociedad? No. Hemos polveado con leyes, pero no somos iguales. Y ese es el factor principal en donde yo considero que ustedes como psicólogos deberían trabajar en campañas de prevención. Llegar a las mujeres a explicarles lo valiosas que son. Que las mujeres empiecen a tener la sororidad tal que nos empecemos a apoyar. Que empecemos a ser seres humanos idénticos a los hombres en derechos, pero con cualidades que nos hacen únicas. Porque Dios, en su sabiduría, nos dio el don más preciado, poder ser madres. Y eso nadie nos va a quitar. Aprender a ser mujer. Y ahora desde su mirada como profesional, como mujer también, doctora, ¿qué opinión le merece esto que es, digamos, un dicho común en la sociedad, en el nicho social, de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer? Porque hablamos de violencia simbólica, de violencia, de los micromachismos y de muchas otras formas de violencia que hay hoy en día. Pero, bueno, incluso usted hablaba algo acerca de que la mujer debe acudir a los lugares donde le pueden brindar ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer víctima de maltrato con el ojo morado se va a un OBC, bueno, antes habían las comisarías, y el personal que le atiende le dice: vea, señora, pero ¿de qué se queja? Si no está nada, solo es un ojo morado. Y la que le atiende es una misma mujer. Entonces, ¿cómo luchamos o cómo cambiamos ese paradigma, digámoslo así? Bueno, lo que pasa es cuestión también de educación y empoderamiento de la otra mujer. Yo comparto lastimosamente, no sé mentir, y ese es uno de los problemas míos. Vean, y eso que soy abogada, no sé mentir. Yo sí me temo que es bien común que la mujer sea enemiga de la mujer. Es como si tuvieran miedo de que la otra mujer nos opaque o nos quite brillo, pero es porque no saben brillar por sí mismas. Y el problema es que ellas no saben que no necesitan aplastar a alguien para ser mejores seres humanos. Y es por crianza. Si ustedes piensan un poquito, alguna vez hacía un estudio al respecto cuando hice mi tesis de magíster, en algo simple. Las mujeres no tenemos la suerte como ustedes de participar en juegos grupales. Las mujeres desde pequeñitas, ¿a qué jugamos? A las muñecas. Exacto, a las muñecas. Y no peleamos, pues cada quien tiene su muñeca. A la casita. ¿Pero qué nos enseñan? Solitas. A cocinar, a tratar de arreglar la casita, a hacer... Y si hay hermanas, ¿quién va a ser mejor? Nos enseñan a ser competitivas entre nosotras. Ustedes no. Ustedes son equipo. Son Dream Team desde niños. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y usted puede darse cuenta qué mujer está empoderada cuando no tiene recelo en decir a otra mujer lo que hace bien y lo bien que se ve, lo que casi no se escucha. Ahora, hay una cosa más. Yo siempre me he preguntado, y ustedes ojalá me expliquen porque yo solo no entiendo. Es lastimosamente bastante común que los hombres traicionen a las mujeres. Para mí es imposición, no sé si sea algo más, pero ¿por qué las mujeres cuando descubren esto no se enojan con el marido, sino con la señora de turno?
¿Por qué no se dan cuenta que le retiran a esta jovencita y la siguiente va a ser otra, y va a ser otra, y va a ser otra? Porque el problema no es esta mujer, ni todo el batallón de mujeres que pueden haber, sino mi pareja, quien me juró fidelidad, quien se comprometió a hacer un hogar. ¿Quién está fallando aquí? Son muchas cosas de las que nunca hablamos, pero ¿sabe qué sería ideal? Que pudiéramos tener grupos de apoyo formados por mujeres que hemos pasado procesos de violencia, en donde las mujeres pudiéramos hablar sin recelo alguno, guiados por una profesional, de los problemas que tenemos. Y le aseguro que compartimos los mismos problemas. Pero no, como no hablamos entre nosotras de eso, no sabemos. Y podemos tener apoyo y soluciones. Es que justamente creo que vamos hacia allá, ¿no? Hacia la crítica a mi congénere, hacia la crítica a decirle, ve, pero es que a ella le ha pasado esto, o es que ella se ha dejado hacer esto que casi me dejó hacer yo. Incluso yo he escuchado en conversaciones de mujeres, pero es que esta ha sido más pendeja, o esta ha sido más muda, o esta ha sido así más tonta. Entonces es increíble ver la forma en que las mujeres se expresan de las mujeres. Así es. El autocriterio que manejan de su propio género. Sí, porque bueno, digamos, entre hombres es también común ese tipo de crítica, pero es más visto dado a la burla, a la cháchara, al molestarse y nada más. Pero en cambio, la mujer busca hacer daño, busca generar algún punto donde pueda lastimar a la otra persona, a la otra mujer. Ahora, bueno, lo ideal sería que me acerque a esa mujer y tenga la valentía de decirle de frente, me parece esto. El problema es que eso no van a hacer. ¿Y por qué? Porque a las mujeres se nos normaliza como chismosas. Si nos quejamos, somos histéricas, en cambio. Y si nosotros exigimos que nos defiendan los derechos, estamos locas. Entonces, nada de lo que hacemos de alguna forma está justificado. Y sí, el ataque a otras mujeres lastimosamente es algo cotidiano, cuando en realidad, si hiciéramos conciencia, esa mujer necesita apoyo, como yo también estoy necesitando. Y entre las dos nos podemos ayudar. La nueva generación, confío en que sea diferente. Confío en que sea diferente y que estamos a tiempo. Porque con ellas, cuando se llega con un mensaje así, cuando me han invitado a conferencias y se les habla, es una reacción distinta cuando hay mujeres ya de mayor edad. Ahí es como si se sorprendieran, sí, con la cabecita, esto ha habido. Y no es así. Siempre ha habido este problema. Ahora tenemos números, ahora tenemos cifras. El INE nos da datos. Sabemos que los femicidios cada vez son mayores en número. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo eso? Todos, qué bien, estamos sentenciando. Sí, pero el problema es que cada vez hay mayor número. En consecuencia, algo está fallando como sociedad. Y por más que sentencia a un femicida, ¿quién me devuelve la vida de esa mujer? ¿Quién devuelve la madre de esos hijos que se quedaron huérfanos? Entonces, esto no es cuestión solamente de prevención. Es cuestión, no es solamente de represión, sino de prevención. Y una prevención no solo de un género, un mensaje que llegue a los dos géneros y a los géneros alternativos que también ahora se hablan, porque simplemente hay una palabra que nos aseguraría reducir estos índices: aprender a tener respeto a nuestras diferencias o a nuestros iguales, a personas que piensan igual a mí o a personas que piensan diferente. Respetarnos como seres humanos con derechos y obligaciones como manda la Constitución, pero sobre todo como personas que habitamos en este mundo chiquitito y que por eso tenemos que darnos la mano para avanzar. Así es, estimados oyentes, creo que todos coincidimos y llegamos al mismo punto de que el respeto es la base para cualquier tipo de convivencia, obviamente sana y en buenos términos. La única certeza. Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radiocultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. La única certeza. Continuamos, amigos, con nuestro programa. A continuación tenemos la participación de nuestra otra buena amiga, la psicóloga clínica Paola Constante,
Como ustedes saben, ella es psicóloga clínica por la Universidad Cristiana Latinoamericana. Además, tiene formación en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva-conductual. Tiene más de 16 años de experiencia atendiendo a familias de la ciudad y de la zona centro del país. Estimada Pau, bienvenida. Qué gusto, gracias chicos, buenas tardes nuevamente. Y pues este tema es un tema bastante controversial, bastante complejo, bastante delicado, bastante fuerte para todos, especialmente creo que para las mujeres, madres, hijas, hermanas y demás, que de alguna u otra manera hemos sido violentadas en algún momento de nuestra vida. A que diga que no es mentira, porque en algún momento, aunque sea un insulto, hemos recibido de parte del sexo contrario. Y bueno, cómo todas estas situaciones de violencia, estas situaciones del diario vivir, que no se vuelven normales, sino que se normalizan por la costumbre social, ¿de qué forma crees tú o has visto tú que están afectando ya al entorno familiar, al entorno, a la salud mental de los miembros del circuito familiar? Claro que sí. Obviamente, solo el hecho de la violencia verbal en casa, digo yo, eso, el mismo hecho de que un padre, sí, obviamente entendemos el estrés. Pongamos este ejemplo básico, que llega cansado del trabajo, que llega, obviamente, deudas o situaciones justamente por la parte laboral, la parte económica y demás, que llega a casa cansado. Obviamente, alguien que no maneja sus emociones o su inteligencia emocional no ha sido educada de la manera correcta, que es lo que esperaríamos, obviamente trabajando en prevención, ¿no? Que no es que le vamos a decir, maneje su inteligencia emocional, si no sabe ni siquiera qué es una emoción. Recuerden, esto siempre me lo hemos dicho. Obviamente va a llegar y va a explotar con quienes menos debería. O sea, yo pienso que con nadie mismo debería existir ese tipo de conducta. Sin embargo, en el trabajo no vas a poder explotar porque te van a sacar de tu trabajo, te van a despedir y demás. Y obviamente quienes van a ser las personas que tengan que absorber ese tipo de comportamientos va a ser su familia. Primeramente tal vez sus hijos o primero, en primera instancia, su esposa, su pareja. Y ahí es cuando ya comienza una situación y hablamos del círculo o el ciclo de violencia. Y vamos a ir encontrando que esto, justamente como decía tanto el Doc Oscarito como la Doc Pili, que comienza ya a subir de nivel cada vez. Sigue subiendo ese nivel, sigue subiendo ese tipo de situaciones, sobre todo cuando una mujer comienza a poner límites, es donde comienzan los problemas de mucho más alto nivel y en donde posiblemente no solo exista un insulto, una humillación, sino incluso ya un golpe y termine incluso en algo mucho peor. ¿Y cómo actuar o cómo redirigir la conducta, el pensamiento de aquella mujer que bueno, ya fue víctima de un primer tipo de violencia, un insulto, una pelea de alto tono, y ya la gente, su entorno le dice, no, ve, tienes que salir de ahí, salte de ahí, te está pasando esto? Y no, pero es que me dijo que ya va a cambiar. Es que me dijo que no me puedo ir por los guaguas. Es que me dijo que no porque mis hijos van a sufrir. Es que me dijo que no porque sí me ama y que solamente ha estado enojadita. Entonces, voy a darle otra oportunidad. Entonces, regresaron por el love bombing, ahora que utilizan todos los chicos las nuevas tecnologías y también los nuevos términos. Claro, obviamente ahí venía lo que decía Don Oscarito, la reconciliación, ¿no? En donde obviamente es la luna de miel, en donde obviamente vienen procesos en donde sí, obviamente la mujer baja la guardia, porque le escuchó, ¿no? Que está arrepentida, entre comillas. Tal vez exista culpa, obviamente hay que también entender que no necesariamente debe haber tal vez un trastorno de personalidad o conductual y demás detrás. Puede existir un sinnúmero de situaciones, las cuales no justifican la violencia tampoco. Creo que es muy importante tomar en cuenta que este tipo de conductas, obviamente a la mujer le van a llevar, tal vez en ese momento, a perdonar o a justificar incluso. Van a decir, ¿no? Bueno, sí, estaba enojado, ya por ahí hubo la reconciliación y por lo general baja la guardia cuando luego regresa con más fuerza porque ya sabe de dónde tomarse o de qué pata cojea a la esposa. Y cada vez, como ya obviamente la mujer va a tomar
conciencia cuando lo hace, porque obviamente hay personas que no lo van a hacer, sobre todo cuando viene de un hogar que también ha venido con violencia y tal vez no le apoyan, porque yo escucho todavía ahora a mujeres, incluso a suegras, y eso me sorprende mucho, que te digan, vas y hablas con tu suegra y le dices, mira, mire señora, sabe que su hijo está haciendo tal situación, está tomando este tipo de actitudes en casa, y le digan, no, es que así mismo era el papá y para mantener un hogar hay que agacharse, hay que escuchar y simplemente casar, porque es la única manera en donde yo he podido sostener 40 o 50 años de matrimonio. Entonces, no tienes apoyo ni de tus suegros, ni de tu mamá, ni de nadie, o sea, tu red de apoyo está nula, con más razón todavía. Y una situación más importante, la importancia aquí también de tomar en cuenta que una mujer siempre debe prepararse, siempre debe estudiar, siempre debe, y aún así escucharán, pese a que uno puede haber estudiado y demás, también puede caer en eso, porque obviamente por el amor, entre comillas, por mantener un hogar, por mantener de alguna u otra manera lo que se vivió antiguamente, pero no podemos vivir en el pasado, porque si las situaciones comienzan a aparecer, van a seguir apareciendo de una manera mucho más intensa, en donde Dios no permita, van a avanzar a un punto en donde tal vez ya esa persona hubo quejas, hubo una pedida de auxilio, hubo denuncias incluso, y como decía Doc Pilita, tal vez ya luego ya no exista nada más que hacer, donde tal vez ya no hubo la ayuda, pero también esta persona no tuvo la ayuda. Ahí la importancia de la educación emocional desde niños, trabajar en prevención, como decían los doctores, trabajar en prevención porque, ojo con esto, una mujer educada es libre, un hombre educado es respetuoso. Y con ese preámbulo que han dado nuestros expertos del día de hoy, ¿cómo podríamos, desde tu mirada profesional, cómo podríamos nosotros posicionar a la familia como el primer punto o el primer, digámoslo así, el primer ejersor, el primer individuo ejersor como recurso protector de la mujer? La familia tiene, como decíamos siempre, la base de la sociedad, la cual debe, obviamente, esperamos, que el debe es una demanda absoluta, ¿sí? Desearíamos, y como padres, y también lo digo como madre, el trabajar en enseñarles, primero igual a nuestros hijos, que siempre debe existir el respeto. Ojo, no solo a las niñas, también a los niños. Un niño bien educado, por una madre que incluso puede haber sido violentada, que tal vez vivió en silencio muchas cosas, no decir, bueno, ya tal vez mi hijo también se está portando mal, o de alguna manera tal vez con la nuera, puede pasar, o también la hija, porque también encontramos hombres también maltratados, ojo con eso, ¿no? Y decía, tal vez es mínima la cantidad o el porcentaje, sin embargo también existen. Pienso que la familia, desde ahí comienza la base de la educación emocional, explicar que siempre desde ahí va a haber el respeto. Ellos van a ver en sus padres el respeto y ellos van a replicar, porque si no van a, en este caso vamos a repetir patrones, van a repetir patrones, porque van a justificar lo que tal vez mamá justificó, porque van a seguir no soportando, sino aguantando hasta un momento en donde ya no aguanten más. Tal vez si no le mató a golpes o Dios no permita otro tipo de situaciones que hoy estamos viviendo justamente en estos días, hemos escuchado noticias y demás, simplemente esta persona puede tomar decisiones en donde quiera terminar con ese tipo de vida. Y a veces no solo se lleva es la vida de ella, sino también de sus hijos para que no se queden sufriendo. Por eso les digo, es un sinnúmero de situaciones súper complicadas, súper difíciles, que hay que hacer un análisis, pero para poder trabajar en esto hay que trabajar en prevención. Eso entraría de cabeza porque la familia debe educarse para contrarrestar este tipo de situaciones. Así es, estimados oyentes, creo que coincidimos que la prevención y la educación emocional es primordial hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro entorno cultural, en nuestra querida Ambato. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radiocultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino.
la única certeza. ¿Qué pasó? Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa. Bueno, ahora les voy a plantear a mis 3 invitados la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué somos conscientes, somos partes de un nicho social? ¿Por qué creen ustedes que seguimos fallando como sociedad en estos temas tan álgidos, tan puntuales? Bien, yo creo que desde una visión un poco igual terapéutica social, primero entender que la violencia es el síntoma de la sociedad, partamos desde ese punto. Segundo, también es la negligencia, el no visibilizar a las personas con derecho, el haber perdido el tema de generar respeto entre los demás seres humanos y también los seres vivos en general. Es haber perdido un poco el tema de la humanidad, la empatía y bueno, el no tener la capacidad de afrontar algunas situaciones que dentro de lo psicológico y sus fenómenos sociales implica no dar respuesta a patrones psicopatológicos, por ejemplo, al no tener política pública adecuada, no solo el tema de abordar el tema violencia específico, sino, insisto y coincidimos con todos nuestros compañeros aquí, es el tema de generar prevención, y no prevención ya cuando apareció todo, sino generar desde tempranas edades, desde el hogar, educar a la familia, al menor de edad, hombre, mujer, no importa, debería ser completo, y también que sea algo como una herramienta en todas las instancias, porque no solo violencia es el tema de la pareja, violencia viene también de la parte de la simetría, lo que decíamos, es justo alguien que se cree que está sobre la persona y eso no existe, realmente eso solo es una condición desde lo más patológico posible. Entonces, ¿por qué fallamos? Ahí está la respuesta. Existen muchas acciones, pero también otra de las cosas es fallar como sociedad, el tema de no mirar al lado. ¿Por qué? Cuando sabemos y conocemos que existe violencia para una persona, no la denunciamos. Estamos siendo de forma cómplices desde ese tipo. Entonces, la ley también nos dice que si conocemos algo, debemos notificar. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? Estamos generando nuevamente ese crecimiento de la violencia o el que permanezca todavía. Y puede ser más versiones, más ideas también del por qué estamos fallando. La violencia es multimodal, pero esta es una de las ideas también que pudiera ser. Doy otra idea. Para mí, estamos normalizando. Yo no voy a denunciar lo que pasa con mi vecino porque dentro de mi casa está pasando lo mismo. Hemos llegado a normalizar la violencia porque nos han enseñado que esa es una conducta habitual. No se olviden que hasta ahora dicen que aunque pegue, aunque mate, marido es. Entonces, mientras normalicemos, mientras no hagamos un quiebre de situación, mientras no tengamos llegada a los hogares para que tengan conciencia del respeto que se merece esa mujer o ese hombre, si es que es violentado, porque puede suceder, no va a cambiar la realidad. Juego de roles. Y simplemente, Oscarito, para algo que ya le escuché, una persona que se cree con poder sobre otra. Pero el problema es que esa otra persona permite que ejerza el poder y que crea es a sí mismo que lo tiene. Y ese es doble vía. Y ahora, desde esa mirada, ¿quién le otorga ese poder al sujeto? ¿La sociedad? ¿La familia? ¿La justicia común corriente? Es ahí, Paul, donde se debe abordar pues a la persona también y con todas las herramientas posibles, porque hay que romper esa idea de él tiene un poder sobre mí, lo que decía. Entonces es cortar ese criterio que, insisto, puede ser transgeneracional, puede ser incluso desde situaciones y antecedentes personales, baja autoestima, incluso porque hay que entender que el agresor, o sea, quien sea, escoge también a quién agredir por sus cualidades, por sus ausencias y también por ciertas circunstancias que él analiza para poder supuestamente ejercer ese poderío. Entonces, mira, no es solo únicamente una situación, son varias. Pero, ¿qué pasa si a la persona no solo el tema bonito que es empoderarlo, sino darle todos los recursos posibles, psíquicos, sociales, redes de apoyo, incluso esto de un acogimiento institucional donde le retiramos de todo ese contexto sumamente hostil para que tenga toda la fortaleza de posterior afrontarse y verse como sujeto en derecho, como verse también en autonomía y verse a sí mismo? Ahí también implica esta situación. Entonces, mira,
muchas cosas están por hacer, por trabajar, pero como dice nuestra querida Doc, no es únicamente un día, el 25, el 8, no, sino debe ser una lucha constante, todos los días, en que debemos enfrentar la realidad que está actual. Cada 72 horas existe una víctima de femicidio según la Organización Mundial, la ONU. Entonces, mira esa realidad tan triste, tan conflictiva, pero ahí está. Debemos trabajar, persistir y llegar a este objetivo tan lindo que es que exista respeto entre todos. Ahora, una cuestión cortita. De acuerdo a la victimología, no es que existe solamente una persona que escoge a la víctima, sino que hay una víctima propicia. Una persona que generalmente en victimología simplemente se habla de que tiene ciertos factores que pueden provocar que el otro se acerque. Y esto puede deberse también a la formación que tuvo desde primera infancia. Ella vio como algo normal, vio lo que sucedía en el hogar. Para ella es normal que esa otra persona venga y se comporte como el padre. Entonces, ¿qué hace ella? Ella no sabe que esto está mal y le va socavando tanto a esa otra persona que acaba convirtiéndose en una sombra de lo que era inicialmente. Una mujer que sufre violencia, por eso acepta que el victimario regrese, porque existe una codependencia, una dependencia emocional tan grave que esa persona simplemente considera que quedarse sin él es lo peor y es acabarse como ser humano. Y ahora, hablando un poco de las sobrevivientes de este entorno tan penoso de la violencia hacia la mujer, ¿cómo podemos nosotros evitar la revictimización? Y no digo de una vez, sino de múltiples veces, en distintos entornos, en distintas situaciones, en distintos ambientes. ¿Cómo podemos o qué podemos nosotros hacer para evitar la revictimización, digamos, constante? Bueno, generalmente a las sentencias de violencia, de los distintos tipos de violencia contra la mujer, cuando existe una sobreviviente, se dispone ahí mismo que reciba tratamiento psicológico. El problema, ¿cuál es? Es ya práctico, porque como son personas que generalmente no tienen recursos para invertir en un tratamiento, lo que he leído que hacen en las sentencias de primer nivel es remitirles a las redes de salud pública, y sabemos todos lo abarrotados que están. Entonces, vamos de la necesidad social de que exista un seguimiento psicológico que logre que la mujer llegue a asumir su verdadero rol y que se vuelva protectora de sus hijos, dejando de ser víctima. No tenemos ya en la práctica una forma de hacerlo de manera permanente. Y ese sí es un llamado a la conciencia, un llamado a la voz de las autoridades locales. Ambato es una ciudad pequeña y estamos preocupados a veces en cosas, en nimiedades, en si me gusta o no una cosa que ponen ahí afuera del estadio. Pero ¿qué pasa con mis mujeres que de pronto les mandan sacando de la casa a medianoche y no tienen a dónde ir a dormir con los hijos? ¿A dónde les llevo? Tienen que ingresar de nuevo arriesgándose a que se le vaya la mano al agresor. Esas cosas merecen solución emergente. No es cuestión política, es salud mental, es salud pública. Es la vida de un ser humano que está en juego. Entonces deberíamos dejar de lado todo lo superfluo e irnos a lo importante realmente. La salud mental de una mujer sería el pilar de la salud mental de una familia y por tanto de la sociedad. Sí, comparto el criterio con la doctora. Bueno, les hago una pregunta más. Hemos hablado ya de la afectación que sufre la mujer, del entorno en el cual se desarrolla la mujer, los problemas y las problemáticas que asumen o que afrontan las mujeres víctimas y sobrevivientes de maltrato. Pero ahora vamos al otro lado. ¿Cómo involucrar al hombre para la prevención? Bien, ese trabajo sí es el que nos mueve el piso bastante, porque muchas de las ocasiones es el personaje perverso, y haciéndole un poco más a lo analítico, el canalla, porque es un término analítico, no va a ser responsable de sus actos. Él lo único que es la forma es la parte de la normativa social, porque si no asume su rol, su responsabilidad, no va a haber nada más que el componente de la norma social. Y en este caso sí, trabajar con la persona que es sobreviviente en restituir todo lo que se perdió.
Pero ¿qué pasa si existe una persona que es consciente de esto? Puede ser porque está atravesando una situación angustiosa y que no puede controlar sus emociones. Puede ser que tiene un trastorno que involucre el tema del manejo de su frustración y de sus impulsos. Entonces existe el comprometimiento dentro de un abordaje, ejemplo, psicofármacos también, y acompañado de un proceso psicoterapéutico. Al comentar lo que la violencia es multimodal, también implica esta parte, que hay de todo. La violencia es un universo muy amplio también, que necesita ser abordado desde la particularidad del caso. Y aquí implica el tema que si existe un agresor y es consciente de un cambio, también hay que promover un cambio en favor de ser armónico, respetuoso, porque sin duda, sin justificar, ojo, no quiero que caiga en esto tampoco, pero puede ser circunstancial la crisis, más no algo un poco más complicado, y es ahí donde se puede trabajar. Pero ojo, eso no se escapa de que debe ser responsable legalmente de sus actos. Yo creo que aquí nosotros debemos separar dos cosas. Penalmente, el derecho penal es represor, y el momento en que se justifique la existencia de una contravención o de un delito de violencia, la pena va a ser privativa de libertad. El problema es con ese ser humano que está siendo privado de la libertad por violencia doméstica. Yo tengo la idea de que ninguna persona es completamente mala o completamente buena, salvo casos ya psiquiátricos extremos. Pero en estos casos específicos, esa persona debe tener una oportunidad. Ya después, a lo mejor no con la misma persona, con otra. Pero el Estado también queda en deuda cuando la rehabilitación social, que es función del Estado de acuerdo a la Constitución, no cumple lo que debería, porque esta persona debería salir de alguna manera ya con un seguimiento interno en los centros de rehabilitación, de tal suerte que sepa ubicar sus errores y que comportamentalmente sepa sobrellevar lo que les llevó a cometer lo anterior y no volver a recaer. Pero es una deuda estatal que debe ser sanada. No olvidemos que no solo las víctimas son cuenta, porque aquí son miembros de una sola familia. En Ecuador no existe la violencia de género como tal, porque el Código Orgánico Integral Penal, que es el que regula las conductas, nos habla de violencia intrafamiliar, es decir, la que se da dentro del hogar. Todos los trámites contravencionales son para violencia interna dentro del hogar. En consecuencia, estamos hablando de dos partes que forman un hogar. Inicialmente siempre la pareja, ¿no?, forma el hogar. Si una es violentada, es víctima, pero no podemos dar la vuelta a la otra persona, porque la deuda estatal con esa persona es por haber ingresado a rehabilitación social y no cumplir los fines para que tenga un proyecto de vida diferente cuando egrese de esos centros. Sí. Bueno, justamente tocando un poco el tema de la rehabilitación social, por experiencia mismo, el problema, llegué yo a la deducción de que el problema es netamente el entorno al que es reinsertado el privado de libertad, porque al interior del centro se pueden hacer muchas cosas con la limitación de recursos que se tiene, pero si llega al mismo entorno de violencia, al mismo entorno de un mal convivir, de un mal llevar, no podemos esperar que ese sujeto tenga un cambio de actitud, un cambio de conducta. Sí, pero no se olvide de una cosa: si recibió sentencia condenatoria, existen medidas de protección a favor de la víctima, aunque haya cumplido la pena. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente se le prohíbe el acercamiento a la persona, a la víctima. Ahora, ese es otro problema, porque generalmente hay un altísimo número de personas que regresan, desean de nuevo hacer la vida común, y existe esa medida de protección. Y ha habido casos en los cuales están haciendo vida común, pero la mujer como que se acuerda que tiene la boleta y pese a estar haciendo vida común, le hacen privar de la libertad de nuevo. Entonces, no podemos tapar el sol tampoco con un dedo. Podemos llegar a excesos dentro del sistema, y en algunos casos están llegando esos excesos. Ahora, debería haber mayor control incluso de las medidas de protección y del cumplimiento, sí. Ahora, si esta persona en el interior del centro tuvo ya las herramientas para cambio, esa persona debería saber que no debe regresar al mismo medio, porque no nos olvidemos que esa persona sale en cero. Lastimosamente no va a haber trabajo que le esté esperando, el círculo familiar va a ser distinto. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que está pasando con estos casos? Y si regresaron o no a hacer vida común. El altísimo índice que se da de que el círculo de violencia siga girando como una bola de nieve cada vez más grande. Sí.
Lamentablemente es así, lamentablemente es una realidad propia del país, y considero también que, bueno, a nivel estatal existe otro tipo de prioridades que lamentablemente dejan a la salud mental de lado, o como la rueda del final dentro de la carreta. Entonces, sí hay muchas cosas que conversar. Esta es una temática muy amplia, muy interesante y muy extensa. Vamos a continuar con el programa, ya con la parte final, estimados oyentes. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La única certeza se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza. Estimados amigos, estamos terminando ya nuestro programa el día de hoy. Llegamos a la conclusión, creo, en comunidad, que la violencia contra la mujer no es una estadística simple, no es una estadística vana, no son números y letras al lado de una matriz, al lado de una planilla, sino más bien es una realidad que cada vez afecta más y de distintas formas, de diversas formas, a la realidad del país. Afecta ya no solamente a la mujer como tal, sino afecta ya a todo su sistema, tanto parental como nuclear. Y eso es algo que sí deja mucho que pensar, deja mucho que ver, evidencia demasiadas falencias a todos los niveles, no solamente de un lado o del otro, sino a todos los niveles. Estamos fallando como sociedad, estamos fallando como Estado, estamos fallando como sociedad civil, y eso espero que nos ayude a pensar un poquito, a reformular un poquito hacia dónde queremos llegar como seres humanos, como sociedad civil, y principalmente hacia dónde estoy llevando yo a mis hijos en este día a día, en este devenir. ¿Dónde quiero que terminen? ¿Qué clase de hombres o de mujeres quiero que sean mis hijos? ¿Sí? Yo les agradezco mucho a mis queridos invitados, a mis amigos, ¿sí? Y también a ustedes, estimados oyentes. Recuerden que el día de hoy dejamos una pequeña nota a todas las mujeres, ¿sí? Hay que creer a las mujeres cuando ellas hablan y alguna de ellas dice o asegura estar pasando por una situación de estas. No le demos la espalda, no le cerremos los oídos, porque si lo dices porque hay algo atrás, ¿sí? Para las mujeres también, no romanticemos ni el exceso de control ni los celos, ¿sí? Olvídese de eso de que es que me cela porque me quiere, es que me controla porque me cuida, es que está atrás mío porque le importa. No, eso no es una relación sana, ni una relación que vaya a llevar a buen término a ninguno de los miembros de la relación o de la familia. Pidamos ayuda profesional a los organismos y a los entes que estén dentro de nuestra comunidad. Tenemos el MSP, el ECO 911, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, tenemos las mismas unidades de judiciales. Entonces, no olvidemos que hay muchos organismos, muchos estamentos que nos pueden ayudar, que nos van a extender una mano y principalmente que nos van a dar la asesoría y la ayuda que necesitamos y que requerimos como víctimas de violencia. Y lo último también, buscar apoyo psicológico como parte del proceso de recuperación, ¿sí? Recordar que la violencia no termina solamente en la denuncia. La violencia termina en el momento en que yo como víctima me siento ya sana, me siento ya curada, me siento distinta y tengo una visión diferente de qué es tener una relación de pareja, de qué es estar en una relación de familia, y veo de distinta forma hacia dónde estoy llevando a mis hijos y a mi familia. Con esto me despido. Siempre es un gusto para mí poder estar aquí, poder participar con nuestros invitados y poder tratar temas de muy valioso interés para toda la comunidad. Que tengan una muy buena tarde, estimados amigos, y nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó.
la única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino. Identidad radiocultural